Buenas tardes, chicas. Gracias por un jueves más con nosotras. Les damos la bienvenida. Seguimos hoy con nuestra serie de La mano de la sabiduría, una parte más muy interesante. Y hoy tenemos la compañía de Claudia Villada desde Medellín. Hola, Claudita. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, Bienvenidas a todas y gracias, gracias por la Claudia. Gracias invitación. por acompañarnos hoy. Y Romy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, súper bien. Qué alegría de Gracias. reencontrarnos en estos jueves. Bienvenidas, amigas. Acuérdense que pueden invitar a muchas, muchas, muchas y replicar esta grabación también muchas veces. Buenas tardes. Gracias, Romy. Adelante, estamos en tus manos. Bueno, amigas, estamos en varias etapas tratando el tema de la sabiduría. Estuvimos en una etapa inicial que tratamos la sabiduría desde la perspectiva del temor del Señor Ujú. y para ello necesariamente debimos adentrarnos en conocer a Dios Padre, luego en conocer a Jesucristo, luego en conocer al Espíritu Santo como base fundamental de la sabiduría, que es la esencia de Dios. En esa primera etapa hicimos un receso para metamorfosis, post-metamorfosis Pereira, y luego ya iniciamos esta segunda etapa, donde estamos mirándola desde otras perspectivas diferentes. En la tarde de hoy vamos a mirarla desde la perspectiva de Santiago 3:17. Santiago 3:17 hace un paralelo y contrapone la sabiduría divina de lo alto a la sabiduría terrenal o humana, así la describe él. Y habla de la sabiduría que proviene de Dios como aquella pura, amable, llena de misericordia, condescendiente y de buenos frutos, imparcial y sincera. De ello nos ocuparemos esta tarde. Y les anticipo, para dentro de 8 días vamos a hacer el cierre del tema de la sabiduría y vamos a abordar el tema de la sabiduría desde la perspectiva de aquella mujer sabia que edifica su casa. En aspectos prácticos donde Azucena es la invitada principal. Ella es la anfitriona y la invitada principal a su vez. Imagínense eso, chicas. Hoy está primeramente Andrea, que va a acompañarnos con el tema de que la sabiduría de lo alto es pacífica y amable. Andrea, cuéntanos qué significa eso de pacífica y amable. Bueno, Romy, toda sabiduría que viene de lo alto, o sea, que viene de Dios, Él es santo, es puro, es perfecto. Entonces, es la sabiduría que Él tiene y recordemos que Jesús es la sabiduría y Él en su gracia y en su misericordia nos ofrece esa sabiduría. Y el único detalle es que la pidamos y Él nos la va a dar en abundancia. Y a mí me parece muy bello que su sabiduría no es la del mundo, la de acá, la que no nos conviene y la que a veces nos confunde tanto porque yo pienso, yo digo, yo considero y esa es la que nos engaña, ¿no? Romy, te me equivocaste o de pronto es Ah, otra forma. sí, no, la tuya es pura y Perdónenme. pacífica. Exactamente, me Perdón, le perdí la estaba quitando página. el Es tema pura y a pacífica. Claudia, qué pena, No sí. te Me estaba preocupes. dando Era cuenta para de eso. saber si estaba despistada. Sí. Entonces, bueno, empezamos con pura. Pura, pues no podía ser menos viniendo de Dios, ¿no? Dios es puro, Jesús fue puro, es puro, y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, en puro, dice Proverbios, que todas sus sendas son paz, ¿sí? Entonces, en pureza, la sabiduría divina produce esa mansedumbre, ese dominio propio y esa paz, que es humildad, suavidad, benignidad. En pureza, como ya lo mencioné, es sin mancha, sin nada que intervenga, que se interponga, que lo ensucie, que le quite esa divinidad. Y me parece muy hermoso el que Él quiera que nosotros estemos sin mancha.
y encontré que los puros de corazón verán a Dios. Y pensaba en, claro, tenemos que estar puros para poder verle cara a cara, porque Él no puede estar en presencia de algo sucio o del pecado. Entonces, en esa pureza que es la emanación de la gloria de Dios, que es eso que nos toca y a lo que tanto queremos, nada la puede contaminar, nada se puede atravesar, no se puede mezclar con nada. Entonces, en esa pureza, cuando somos puros y somos puros, logramos esa pureza cuando le conocemos, cuando actuamos en obediencia. Eso nos empieza para que todo lo que vamos a explicar hoy desde el punto de la sabiduría divina es para hacernos más santos, para llegar a ese nivel, ¿no? Que subimos, pero en realidad bajamos, ¿no? Si se acuerdan del ejemplo de las escaleras en Metamorfosis. Entonces, ese puro nos da la victoria sobre las tentaciones, nos da libertad en los motivos que cuando algo malo o algo tentativo se nos presenta, tenemos esa capacidad de decir que no. Esa pureza también puede ser moral y espiritual. Y acuérdense que con Dios es todo o nada. Entonces la pureza es en todo. Entonces habla de la pureza del corazón, de la limpieza de la conciencia, la necesidad de apartarnos de toda pasión. Pureza al hablar, pureza al pensar, pureza al actuar, en todo, incluso el cuidar lo que ven nuestros ojos. Entonces, como les decía, puros, bienaventurados, dice Mateo 5:8, bienaventurados, o sea que nos anticipamos a la presencia de Dios, los espiritualmente maduros, los limpios de corazón, los puros de corazón, aquellos que tienen integridad, valor moral y carácter a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, lo que les decía. Entonces, como les decía, yo creo que hace 8 días es muy bonito desmenuzar cada cosa porque es un conjunto, ¿no? Yo no puedo ser pura, no sé, al hablar, pero no pura al mirar ciertas cosas. O sea, tenemos que ir subiendo en todo el tiempo para poder llegar a esa santidad que Él nos pide. Los limpios de corazón invocan al Señor. Los limpios de corazón le obedecen. Los limpios de corazón tienen un corazón recto. Entonces es como David que le decía, crea en mí un corazón limpio, ¿no? Un corazón, cuando le pedía que lo mirara, que lo examinara, estaba buscando como esa limpieza. Entonces, ¿para qué también cumplir con esto? Es para tener una vida pura, agradable a los ojos de Dios, en pensamiento y en acción, porque nada nos ganamos con leer y muy bonita la palabra, Él quiere hacedores y no solo oidores. Entonces, esa parte como desde la pureza, ¿no? Y luego sigue, dice que primero es pura y luego pacífica. No es que yo tenga que ser pura para luego poder ser pacífica, sino que es como que la va siguiendo, ¿no? Entonces, en todo vamos trabajando al tiempo. ¿Y qué se requiere con ser pacífica? Y es que busca la paz. Y inmediatamente a mí se me viene quién es el príncipe de paz. ¿Quién dijo mi paz os dejo, mi paz os doy? Entonces es siempre siguiendo su ejemplo, sus pasos. Entonces la sabiduría del cielo, de lo alto de Dios, no solo es pacífica, es el pacífico es el que no busca peleas, el que es razonable, el que es conciliador, el que guarda sus palabras, el que guarda su mente, el que toma la iniciativa para hacer el bien. Porque de eso que refleja también en amar al prójimo como a mí mismo. Yo tengo que empezar por ahí, dejarme trabajar por Dios para poder causar un impacto en los demás y en cierta forma impactarlos, perdón, lo acabo de decir, pero también es ese ejemplo y es como producirles también esa paz y esa felicidad. Eh, el fruto de paz, o sea, hay que sembrarla y se recoge justicia, se cosecha justicia.
Entonces siempre esa pacificidad, no, ese ser pacífico es un ambiente que va como de la mano cuando uno tiene a Dios. Es también ser dulce, es tener paz, es tener misericordia, es de lo que van a hablar ustedes más adelante, no tener hipocresía, es todo eso que envuelve esa paz de Dios que sobrepasan todo entendimiento y que a veces uno no entiende que a pesar de, hay paz, a pesar de enfermedad, a pesar de una situación, a pesar de que no se nos ha contestado alguna oración, pero es esa paz de estar con Él y de saber que Él está conmigo, de que no me suelta, que no me deja, que me instruye, que me lleva de la mano a todo. Una persona pacífica también es ser confiable, ¿no? No se jacta de sí mismo, no se irrita, no busca lo suyo, ya conocen ese versículo, ¿no? No cuenta el mal. Algunos de los versículos que menciona la paz es lo que ya les dije. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él fue pacífico, él amó la paz, él es la paz. La paz de Dios que sobrepasan todo entendimiento guardará vuestros corazones y los pensamientos. Muchas veces es no hacerle caso a esos sentimientos porque les damos cuerda y nos llevan a donde no tenemos que ir. Dice en Isaías perdón, en Salmos 29, dice que Dios bendecirá a su pueblo con paz. O sea que es como coger de toda esa paz y llenarnos, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es un sello que nos pone, está en nuestra identidad, en nuestro ADN del cielo. Y dice Colosenses, la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que fuisteis llamados. Somos llamados a ser pacificadores. Entonces es también algo de obediencia. Ser pacífico, como les digo, ya para concluir, es ser tranquilo, sosegado, no propenso a conflictos o a discusiones, tener una actitud de paz y armonía. Muchas veces es callar. No se trata tampoco de dejar que pasen por encima de nosotros ni nada que abusen, pero hay formas de decirlo y a veces reaccionamos de la forma incorrecta. La persona pacífica evita la violencia, la agresividad, la confrontación, busca soluciones dialogadas y mantiene la calma incluso en situaciones difíciles. O sea, ese resumen de paz. En contraste, porque lo que vamos a hacer hoy son contrastes a toda esta sabiduría que viene de lo alto, tenemos la antisabiduría, la sabiduría terrenal. Y les voy a hablar de dos. Una son los celos amargos. Y me encantó porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Y uno, oh, ¿cómo así? Pero obviamente como Dios es perfecto, la sabiduría de Dios no es mala. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es el celo de Dios no es un celo malo, perdón. Ese celo es un celo santo y justo. Él es celoso, pero no es egoísta ni destructivo. Pero esos celos amargos es la perversión, la antítesis, ¿no? La copia mala que siempre hace el que no nos quiere de todo lo bueno de Dios. Entonces, esos celos amargos es algo negativo, es un sentimiento negativo y destructivo. Está asociado con la envidia, con la ambición egoísta y por eso debemos ponerle tanto cuidado a las emociones. Las emociones no son las mejores consejeras. Dios nos hizo con emociones, sí, pero hay que tener dominio propio y hay que tener a Dios presente, viviendo en mí, dejándonos controlar por el Espíritu Santo para saber cuando una emoción negativa no es de Dios. Si es negativa, no es de Dios, ¿no? No es sabiduría que viene de lo alto. Entonces, tiene como característica esos celos amargos
que es envidia de los demás o una ambición por algo, que yo necesito lograr algo, no importa a costa de quién o de qué. Ahí es mal. Es falta de sabiduría divina tener unos celos amargos. Causa conflictos, causa confusión, es una obra perversa. Y los celos amargos son una emoción negativa destructiva. Entonces, no tenemos por qué sentirnos celosos. Si lo llegamos a sentir, es simplemente ir a Dios, entregarle a eso y pedirle una actitud diferente. Es simplemente buscar la solución, buscar la raíz, pedir perdón y seguir el camino, ¿no? No podemos quedarnos como echándonos culpa. Y el otro aspecto negativo de la sabiduría terrenal es la ambición. Resulta que la ambición tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Les voy a hablar primero del positivo. Hay una ambición que es sana, guiada por el deseo de glorificar a Dios. Una ambición de lograr un objetivo, de algo que Dios nos haya pedido y está bien. Pero hay una línea delgada que podemos no darnos cuenta y es esa ambición negativa, que es egoísta, que es una ambición de poder, de yo sé más, de yo puedo más. Entonces, ¿eso qué pasa? Que dejamos de un lado a Dios y empezamos a tomar todo en esta mente, en este cuerpo, que es lo que lo que no le agrada a Dios, ¿no? Queremos el reconocimiento propio y esa es la que condena a Dios, la ambición. Entonces, esa ambición personal negativa que refleja egoísmo y codicia, orgullo, vanagloria, conflictos, divisiones. Entonces, Pablo nos invita a la ambición por predicar el evangelio a los creyentes, por compartir, por ir a orar, pero una ambición personal mala advierte que causa celos amargos y contienda. Jeremías advierte contra la búsqueda de grandes cosas para uno mismo, el ser egoísta, y hace ese llamado a que no lo hagamos. Y en el libro de Santiago, si ustedes lo quieren leer más adelante, él hace un contraste entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que está acá. Entonces, la Biblia no condena la ambición como tal, la ambición, por lo que le decía, buscando glorificar a Dios, pero sí condena la ambición egoísta, desmedida. Entonces, es saber cuál es esa línea delgada, dividirla y usar la ambición, pero para el bien y nada de lo negativo. Entonces, niñas, yo les dejo como esos daticos y que todo esto, lo que yo he dicho y lo que van a decir Claudia y lo que va a decir Ron, sirva para hacernos un examen y ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Ya a mí me sirvió mucho leer todo esto y quiero corregir cosas que tal vez no me había dado cuenta y hacer lo que Dios pide. Y ser hacedora, no solo oidora y como controlar un poquito más los pensamientos, los sentimientos y agradarles y darle la gloria a él. Yo los dejo con Claudita, que tiene otros temas para abordar. Claudita, adelante. Gracias, André. Porfa, échale ojito a Romy que se desconectó, entonces para que la vuelvas a conectar. Bueno, chicas, yo sí les quiero leer el versículo de Santiago en general que estamos tratando, como para que estemos en un poquito más de contexto. Santiago 3:17 dice la sabiduría de lo alto. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo estaba buscando y Santiago era el hermano de Jesús, no era uno de sus discípulos. Santiago es una epístola universal que no está dirigida ni a una iglesia en particular ni a un individuo particular, sino que está dirigida a toda la iglesia cristiana en general. ¿Cuál es? Se centra en la moral, en la ética, en la demostración particular de la fe. Y su propósito, además de revelar las prácticas hipócritas, porque él veía en la iglesia como ese cristiano que no debería dar esos frutos, él lo quería es que los cristianos apliquen las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana. Y se pueden leer Santiago porque Santiago básicamente es cortico, sustancioso, como lo digo yo aquí, paludito, porque tiene cosas para toda la vida, pues para la vida diaria, porque habla de la lengua, de las pruebas, de la sabiduría, de la fe sin obras. Entonces, en los temas que me asignaron para tratar, voy a empezar hoy al contrario con los que hacen parte de la sabiduría del mundo, para terminar con lo de la sabiduría de lo alto, y me tocó la jactancia y la contención. Muchachas, créanme que Hmm, mejor dicho, posiblemente podemos estar pisando una línea muy delgada en alguno de esos dos desfavorables cosas que es la jactancia y la contención. ¿Qué pasa? En esa iglesia, o básicamente Santiago le estaba escribiendo porque se caracterizaba por celos y contiendas esa iglesia. Y se jactaban de la conversión, de su sabiduría y del entendimiento, se gloriaban de ellos mismos. Entonces es como muchas veces uno poder pisar como blandito, digo yo, ¿cierto? Como pasito, porque uno a veces en su condición de creyente puede desmeritar la vida del otro, porque tal vez no lleva el mismo camino, tal vez no hay esa misma gracia, porque ojo, este tema de la sabiduría debe verse que es algo metido dentro de la gracia de Dios, es algo que no podemos alcanzar esa sabiduría de lo alto si no se hace de esa manera, porque si no es imposible, niñas, porque aunque haya ese contraste, no podríamos decir quién cumple este, si quien no cumple estas está dentro del paquete, no. Básicamente, sin la gracia de Dios es muy difícil porque básicamente esa es la manifestación de mi nueva naturaleza cuando nazco de nuevo, que yo de esos frutos. Entonces, están confiando en la salvación propia. No esperaban, ¿y qué pasa? No daban los esperados resultados de su vida diaria. Entonces ahí uno puede ir como mirando y detectando, ni en sus relaciones fraternales, ni en su carácter. Su vanagloriaban de su supuesta madurez espiritual sin darse cuenta de que su conducta delataba inmadurez. Y yo dije, ay, cuántas cosas yo tal vez no he hecho, las he hecho muchas veces y delatan más que mi sabiduría, es una sabiduría del mundo, porque delatan más es mi naturaleza, mi madurez. Entonces, muchas veces uno queriéndose jactar, lo que está mostrando es que es inmaduro en esa sabiduría, en eso que Dios te ha dado, sin darse cuenta de que delataba y la falta de una verdadera conversión, porque es que realmente quien no ha nacido de nuevo no debería dar esos frutos de jactancia, básicamente. Eh, si esta supone la humildad, la soberbia resulta ser su negación. Donde hay humildad no hay, es lo contrario a la soberbia, es lo contrario a la humildad. Entonces es contrapuesto, no debería suceder. ¿Qué pasa? La invitación es a abandonar inmediatamente la jactancia, ponernos a reflexionar sobre las consecuencias de ese comportamiento. ¿Qué pasa? La soberbia descansa en muchas veces en premisas erróneas, en mi posición, en un fundamento, en una justificación, en un argumento muy válido, ¿no es cierto? Yo creo que yo me veo ahí pintada muchas veces, porque a veces uno en el día a día, y ahorita se van a dar cuenta la otra que va a tocar, porque yo dije, uy, yo cuántas veces yo no contiendo, porque uno quiere jactarse de lo que sabe y luego contender con alguien que no sabe y casi como que contrapuntear la opinión del otro siempre. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede suceder que nos estemos engañando a nosotros mismos, porque pensamos que no, yo ya soy salva, yo llevo
19 años en Dios, ¿cómo va a ser posible que yo soy una mujer jactanciosa? Sí, creo que todo esto es más que para coger y evaluar nuestro caminar, nuestra vida cristiana. Entonces, se creían sabios, pero entonces Santiago veía que por sus peleas y rivalidades peleaban la verdad, que eran necios. Entonces, ahí en ese fruto, que no es un buen fruto, se refleja básicamente la necedad de una persona, y es en este caso de nosotros los cristianos. Entonces, habían prácticas de celos, rivalidades, arrogancias. ¿Y qué pasa? Todo eso niega los principios del Evangelio de Jesús, que básicamente es la humildad, la mansedumbre, la misericordia, todo eso que lo caracteriza a él. Entonces, no hay lugar para eso. Para llegar a ser sabios, debemos renunciar a ser egocéntricos, a jactarnos, perdón que casi que no soy capaz de pronunciarla, y a estar en defensa de nuestros propios intereses y aprender de la humildad de Jesús. Porque claro, muchas veces creo que es algo, y ahí yo entendí, porque es la sabiduría del mundo. Porque en la sabiduría humana del mundo, casi que tú tienes que estar en defensa de tus cosas, de tus intereses, de lo cierto, de lo que dice. Y como, digo, esa frase tan repetida dice, usted no sabe quién soy yo, pero es que yo soy una ingeniera, ¿cómo no voy a decir cómo tengo que hacer las cosas? Eso se ve mucho. Y a veces eso yo me cuestionaba y decía, ¿cómo puede ser eso bien visto? ¿Sabe por qué Dios como que nos pone? Porque solo la gracia de Dios nos hace ver que eso no es lo correcto. Porque al que no ha nacido de nuevo y no ha conocido, para él sigue siendo algo de su vida habitual. Entonces, mire que es un tema de un regalo simplemente. ¿Qué pasa? La sabiduría humana que no es auténtica no puede convivir con el egoísmo. El hombre llama a la sabiduría. Lo que el hombre muchas veces llama sabio, Dios lo considera necedad. Entonces, como es comparar esas cosas que para el hombre, para nosotros, el mundo nos dice que puede ser, o que a mi opinión, ¿cierto? No a la opinión de las escrituras, puede ser y puedo estar siendo necia para el Señor. Entonces es como prendamos como esas alarmitas y pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre. Sigue la parte de la contención. Entonces yo busqué que es una persona contenciosa. Una jactanciosa es alabarse de sí mismo, presume de logros, cualidades, posesiones, tiene un acto de gloriarse. Cuando aquí toda la gloria y alabanza debe ser dirigida a quién? A Dios, quien es el dador de todo bien. Cuando yo no tengo eso embebido como en mi corazón y en mi espíritu, ahí hay jactancia. ¿Y qué es la contención? Es una persona que riñe, pelea, por costumbre es intensa, lleva la contraria, no se pone de acuerdo con otros. Supongamos que yo le diga a Romy me dice, no, es que a mí me encanta el jugo de mandarina. Digo, "Ay, no, es que el jugo de mandarina, y yo le meto, mejor dicho, todo el argumento de por él, pero a mí qué me importa, si a ella le gusta el jugo de mandarina es el tema de ella. Y siempre hay una contradicción contra los demás, por costumbre. Entonces, y se vuelve de una manera intensa. La contención, curiosamente, va ligada a la jactancia, porque cuando uno contiende, uno quiere llevar a validez su argumento, ¿cierto? Y a la final decir, logré ganar el punto. Entonces, como que yo dije, "Ay, ¿cuántas veces yo no soy así? Dios mío, qué vergüenza". Entonces, ¿qué pasa? A menudo se provocan por la soberbia, el celo, los intereses conflictivos. La contención trae perturbación y dice que toda obra perversa, evitar la contención, especialmente las cuestiones necias y las discusiones sin provecho, en su lugar buscar la paz, la mansedumbre y la reconciliación, como lo dice Tito 3:9, porque a veces esas discusiones como inoficiosas, que a veces son temas del día a día, no como algo muy ejemplo, un tema político, un tema religioso, un tema de gustos, un tema de un país, un tema de algo, se vuelve un tema contencioso dentro de los mismos creyentes. Y eso no debería, porque no debería, yo debería estar buscando la paz, la reconciliación. Entonces ya les expuse dos cositas de lo que es la sabiduría del mundo. André.
Claro, qué pena. Antes de seguir, porfa, activas a Romy, no me deja activar el micrófono de ella. De una, claro que Gracias. sí. Qué pecado de la niña. Ya, listo. Gracias. Mil gracias. Qué lindo esa enseñanza porque nos ayuda a ver la sabiduría de una forma muy práctica, muy vivencial, muy aterrizada a nuestra realidad. Tan fácil que es caer en la terrenal y humana, humanos somos, pero Ujú. qué lindo poder trascender a tocar la sabiduría divina de lo alto, que solo es con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, por lo que Jesús vino y hizo. Y cuando tú Sí, de hablaste, acuerdo. Claudia, de la jactancia, wow, dije yo, si alguien se podría haber jactado era Jesucristo, que De lo acuerdo. tenía todo y lo encerraba, pero no, él Y lo hizo. decidió, sí, pero él Él decidió dice que no humillarse tuvo nada que aferrarse, ni siquiera en su postura de Dios. en Entonces, su como divinidad. que, divinidad. Ujú. Ujú. A mí ese me parece el mejor de los mejores, o sea, el Y top muy de top. lindo, sí, hermosísimo, muy lindo la pureza y lo pacífico que nos habla Andrea, donde nos lleva a las bienaventuranzas. Muchas. Ujú. Hermoso, yo no lo había pensado así. Y bienaventurados porque los puros veremos a Dios y los puros en el nombre de Jesús. Y los puros estaremos teniendo una vida llena de paz. Hemos llamados hijos de Dios. Una también muy lindo que abrimos nuestros corazones, se abrieron los corazones a aceptar que en la debilidad estamos, pero sabes que Dios se glorifica en la debilidad. Y cuando ya No, y es que la debilidad, lo más lindo es eso, que a través de esa gracia de Dios, porque tú no pudieras diferenciar esas cosas si tú no tuvieras en la gracia de Dios, básicamente tú estuvieras pensando que como es la sabiduría en el mundo, así estás actuando bien, ¿cierto? Y eso ni siquiera nos da como la oportunidad de enaltecernos, es como solamente Dios en su amor y su misericordia lo que quiso fue llevarnos a un mejor camino, porque Él sabía que estábamos tan necesitados de ser salvos, que lo que nos dio fue eso, no lo que necesitábamos, no lo que merecíamos, sino lo que verdaderamente necesitábamos, porque lo que merecíamos era muerte eterna, pero nos dio salvación. Entonces, voy a resumir ya las otras dos que me parecen muy lindas y es una la benigna, porque ese es uno de la parte de la sabiduría. Y yo pensé que benigna era ser buena. ¿Cómo les parece que benigna busca el bien de los demás y es una persona conciliadora, que está dispuesta a razonar, que está dispuesta, es fácil de persuadir, es benigna, es dócil, es sumisa, pero no la sumisión que aparece en Efesios 5, donde dice que someteos unos a otros como el temor de Dios, sino en cuanto al modo de escuchar a los demás. Y yo dije, ay, mira, entonces básicamente es el modo o la manera de escuchar con atención a los demás, quitando toda intención de poner como sea mi propio criterio y considerando con inteligencia objetiva y con el debido respeto los argumentos y digerencias. Eso es alguien que quiere aprender de otro. ujú, Ay, yo dije, ¿qué nota eso? Porque, o sea, yo dije, uy, qué belleza, porque es aprender de los demás con una actitud conciliadora, que está dispuesta a cooperar cuando se le demuestra el mejor camino. Entonces, si tú eres un buen conciliador, tú vas a ganar mucho con muchas personas. Y si tú escuchas, tú puedes coger y solucionar muchas cosas y muchas, o sea, encontrar la salida a muchas personas que están en necesidad y de alguna manera mucha gente que hoy quiere ser escuchada. Entonces yo dije, ay, ser benigno, de verdad, eso sí es ser sabio, porque hoy pocas veces nos atrevemos a escuchar al otro detenidamente y a no tal vez ponerles como mi argumento, mi criterio, que es el único y es el válido, no, es para mí es ponerme en el zapato del otro, pero escuchando qué le ha pasado en su vida. Y para mí eso va tan unido al que sigue, que es llena de misericordia y buenos frutos. Porque si yo soy una persona, una mujer conciliadora, ¿qué voy a querer? Voy a extenderme a la necesidad de los demás, porque a la final, no creas, en la vida diaria, o creo que en esta vida de servicio que hemos aprendido,
Cuando tú escuchas a algo, tú sabes su dolencia o su problema o su felicidad o su tristeza. Y en ese momento, creo que Dios por esa gracia que te llena de esa misericordia, ahí es cuando eres capaz de entender la necesidad del otro. Entonces, en esa misericordia, la vida, la sabiduría que viene de Dios no es un documento, ni una teoría, ni un documento como plasmado, no. Es un entendimiento acompañado de actitudes y de virtudes. O sea, básicamente son frutos, son hechos, y eso es lo que nos exhorta Santiago, porque él veía una iglesia religiosa, pero que en sus actos no estaban siendo coherentes, y le está diciendo, ojo, ojo, porque es que esto es un llamado a la salvación, un Ujú, llamado a vivir bien nuestra vida cristiana. Entonces, la correcta comprensión de la visión nos da es cuando ante su gracia y su santidad nos abre los ojos, nos muestra lo que somos en nuestra condición humana y no nos deja indiferentes ni pasivos a la necesidad del otro. Eso es ser misericordioso, porque sentimos, a ustedes no les pasa, o a mí me pasa, yo no puedo ver a alguien llorando. Mire, se me encercan los ojos. Yo no puedo ver a alguien llorando, ujú. porque es como una cosa que no es porque sea buena, no porque, no, es como algo que me mueve a decir, ¿qué te pasa? Porque cuando uno, yo me comparo en los momentos de tristeza, yo también fui consolada. Y a mí ese consuelo no saben, y Romy es una de las testigas más fieles, porque yo creo que en los primeros años yo no hacía sino llorar como una Magdalena. Esta muchacha me abrazaba cada martes que yo iba. Y yo no iba sino a que ella me diera un abrazo. Así oraran por mí, yo lo único que quería era un consuelo en mi corazón. Entonces, ¿cómo yo no voy a dar esa misericordia porque ya lo hicieron conmigo con otro? Entonces a mí eso realmente, esa es misericordia, que mis entrañas se conmuevan, que yo tenga profunda compasión por el perdido, por desearles llevar una esperanza, un salvador, por asistirles en medio, o sea, en medio de nuestras posibilidades, claro está. Entonces la sabiduría no nos convierte en alguien como intocable, no, sino en personas llenas de misericordia y de buenas obras. Entonces, básicamente, nuestro Padre es rico en misericordia, como dice en Salmo 103:8, como lo dice en Efesios 2:4. Entonces, si somos sus verdaderos hijos, cuando vemos las multitudes, básicamente sentimos una gran compasión por ellos, así como la sintió Jesús. Entonces, para mí es un gran, ¿cómo es? Atributo, por decirlo así. Entonces, ¿y para qué? Así como él dice, para dedicarnos a hacer el bien, como lo dice Hechos 10. Él nos dice que no dejemos y no desfallezcamos. No es cuestión de mostrar ser misericordiosos o hacer buenas obras, no. Bien es que es llenos de estas acciones que broten espontáneamente y habitualmente, que se vuelvan nuestra, por eso les digo, como les dije al principio, como es parte de tu naturaleza, es parte de tu hábito, de tu vida. No es forzado, no es como, yo no he podido, yo no soy benigno, no, es que nunca lo vas a poder hacer. Y como le dice, o tener paz, o tener todos los atributos, si no está la gracia de Dios incluida, si no has nacido de nuevo. Entonces, eso es como lo que tenía para compartir. De verdad que fui muy trabajada y exhortada, pero también animada, porque solamente por la gracia de Dios hay cosas que nos ha permitido saborear de esa sabiduría. Y gracias a Dios porque también nos hace ver de eso, de esa sabiduría terrenal, que no es la correcta. Ese es básicamente lo que les quería compartir, Romy y André. Muchas, muchas gracias. Nos has llenado, las dos nos han llenado de mucha sabiduría, Sí, precisamente. Lo más lindo y que hemos reiterado tantas veces en estas conversaciones de la sabiduría es qué linda esta oportunidad de adentrarnos en las cosas de Dios y darnos cuenta de ese mensaje que tiene para nosotras y para poder compartir en este espacio, porque nosotras somos las más necesitadas. Tuvimos la oportunidad de investigar, de buscar y ¡wow! Me encontré con esto y aquello y lo compartimos, pero realmente también somos muy beneficiadas con esto que hacemos, con todo el Ujú. amor para cada una de Sí, ustedes.
Sí, bueno, digamos que en el punto de Santiago, en ese versículo tan hermoso que se contrapone la sabiduría divina de lo alto a la humana y terrenal, y a veces a la diabólica, pues digamos que a mí me correspondió hablar de que es llena de buenos frutos, misericordiosa, sincera, en contraposición, mentira, la mentira. Ujú. Y también la contención, la confusión, perdón. Y ahorita, ¿por qué me confundo con contención y confusión? Lo vamos a ver. Me encontré con unas cosas muy bellas. Mira, eh, la sabiduría de lo alto es un compendio o formas de vivir en nuestra vida práctica el fruto del Espíritu Santo. Y hace énfasis en determinados frutos que, digamos, exalta, manifiesta, evidencia más fácilmente la sabiduría. Y entonces encontré un listado de los atributos de la sabiduría celestial desde esta perspectiva de Santiago. Dice, por ejemplo, pura significa que es libre de toda contaminación y malicia en nuestra vida personal, en nuestro actuar cotidiano. Ya no vemos las cosas con malicia, ya estamos puros porque estamos libres de toda contaminación, ya hemos recibido el perdón de pecados conscientemente en nuestro corazón de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pacífica porque somos promotores de paz. Esto que está haciendo Claudia y Andrea hoy acá, son pacificadoras. Están trayendo las nuevas buenas del Evangelio, del reino de los cielos. Y naturalmente pacificadoras porque estamos hablando de no contender, de amar, de ser amable, de tener entendimiento, de ponerme en el lugar del otro, por ejemplo. Y obviamente se evitan los conflictos a nivel práctico. También me encontré que el atributo de ser amable llega a que la gente o el alrededor tuyo empiecen a considerarte como una persona atenta, amigable. Nosotros queremos hasta que los sistemas sean amigables con nosotros, pero no podemos estar distanciados los seres humanos unos de otros con el hecho de no ser amigables. Benignos. Habla de que es llena de bondad y esa disposición a ayudar, lo que nos decía Claudia. Ese anhelo a servir, a ayudar, a tratar de sacar a la persona, extenderle la mano para que salga, porque un día a nosotros nos extendieron la mano y nos ayudaron a salir. Entonces uno sabe que contundentemente está el éxito, está la libertad, está salir del meollo. Y entonces por eso nos atrevemos a dar la mano a otro y hacerle así, porque es que nosotros ya lo vivimos y salimos al otro lado. También llenos de misericordia, compasivos, dispuestos a perdonar. En la palabra de Dios dice tantas veces, si a ti tanto se te perdonó, ¿cómo no vas a perdonar a los demás? Y de verdad que Dios nos perdonó muchísimo. Y también dice, al que más perdona, más ama a mi Dios, que es el reconocimiento que uno hace a Él. También habla de buenos frutos, y digamos que aquí es donde encierra que nos tocaba a Claudia y a mí ese punto, porque realmente se manifiesta con buenas acciones, con resultados positivos, efectivos en la vida. Imparcial, bien creyera, pero la sabiduría tiene que ser imparcial. No puede tener favoritismos, no puede tener prejuicios, no puede ser discriminatoria de ninguna forma. Si fuera así, yo era la primera que hubiera estado out, si hubiera sido discriminatoria, pero no. Dios nos agrupa a todos y a todos nos llama, a todos nos invita y a todos nos da la misma oportunidad de salvación. Sincera, sí, la sabiduría es llanamente sincera, a veces hasta dolorosamente sincera, porque es verdadera, sin hipocresía, sin engaños. Por aquí encontré es transparente, es genuina, sin dobles intenciones, sin máscaras, sin fachadas de ninguna naturaleza, que es aquella persona que logra vivir en lo privado, asimismo en lo público. Lo que tú no harías en lo público, tú no lo haces contigo mismo en privado, así calladita, cuando solo tú te estás viendo. Y eso
es ser genuino, eso es ser transparente, sin engaños, sin... Eso se ve con las acciones, con la forma de vivir, con la forma de proceder día a día. Me encontré con un pasaje bíblico lateral a este, en concordancia con Santiago 3:17, que es Mateo 7:16, y dice que las acciones y el carácter de nosotros, de una persona, revelan nuestra verdadera naturaleza. Evidencian si nosotros si somos hijas de Dios o no. Porque si nosotros estamos en nuestro actuar, produciendo buenos frutos, buenas acciones, cosas positivas, amor al prójimo, entendimiento, pues sencillamente estamos en el reino de los cielos. Pero si nuestras acciones son negativas, malas, pecaminosas, envidiosas, todo lo que nombramos en contraposición, esa raíz es mala, no es de Dios. Entonces sería una sabiduría no divina, sino terrenal, humana, a veces hasta diabólica. Me encontré con una frase aquí que quisiera compartirlos y dice que hay sabiduría en la parte humana, pero esa sabiduría casi que no sobrepasa simplemente la acumulación de conocimientos. Y hasta ahí llega. Conoce, sabe, yo pienso, yo opino, yo investigué, yo encontré, no más. Pero de ahí a tener una vida transformada a la manera de nuestro Señor Jesucristo está una distancia abismal. Bueno, entonces el hablar de que sin hipocresía, que da buenos frutos, me llevó a encontrar que la sinceridad, que es lo que nos debe caracterizar a nosotros, debe ser con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y nos tenemos que alejar del engaño. Y eso se me pareció mucho a la mentira, que es la contraposición que propone Santiago acá. Y mire, pues, recuerden que habla de la mentira, porque engaño es mentira. La mentira, de la mentira lo primero que encontré es la máxima que todos nos sabemos con toda seguridad, y es que el padre de la mentira es el diablo. Y lamentando, cuando yo supe eso, dije, no, yo no vuelvo a decir mentira por nada del mundo, porque es que yo no quiero tener nada que ver con ese señor. Y me tengo que alejar urgentemente de eso. Entonces, ¿qué lleva la mentira? Aquí encontré un sinónimo, dice que la mentira es la ofensa más grande que podemos cometerle a Dios. Y porque es que la esencia de Dios, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo, André, y hablamos de Jesús, decimos que Jesús personifica la verdad, ¿cierto? Pero entonces, claro, la esencia de Dios es la verdad. Él no puede comunicar, ni parecerse, ni estar cerca de la mentira. Eso fue generado por el diablo y engaña. Y lo que tú decías, copia mala de todo lo que Dios hizo. Copia mal hecha de todo lo que Dios hizo. Entonces es engañosa porque la peor, la mentira me parece a mí que más peligrosa puede ser es la que tiene cara de buena de verdad, pero en el fondo no lo es. O la mentira que denominamos en el mundo, y yo tantos años me escudé en esa para decir que no, que era una mentira piadosa. Esa sí que es peor y es engañosa, muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces, eso se contrapone a la verdad, a la honestidad, a la transparencia, a las cosas deseables, porque es que Dios, al ser veraz y al ser su esencia, la verdad se hace confiable. Y eso es lo que nos produce todos los beneficios, todas las bienaventuranzas a nosotros los hijos. Es que si no pudiéramos confiar en Dios, no tendríamos paz. Pero para eso Él tiene que ser esencialmente verdadero y para eso tiene que cumplir todo lo que promete, porque una forma de mentir, así me lo mostró Dios a mí particularmente, una forma de mentir es no cumplir lo que prometo. Es una forma de engañar, es una forma de mentir. Y nos tenemos que alejar de eso urgentemente. Bueno, entonces,
ahí había una contraposición entre esa parte antagónica de lo que sí es buenos frutos, misericordia, amor y lo que es ser de una sola pieza sin hipocresías. Está la mentira y la contención, pero también la confusión. ¿Y por qué van esas tres a pesar de que Claudia la trató? Porque yo dije, ¿cómo así? Pero yo, ¿por qué me meto en contención si esa no me tocó a mí? Yo estoy trabajando en la contención. Bueno, y resulta que encontré que esas tres son consecuencias negativas y van en un círculo vicioso donde al darse una, coge la otra y coge la otra. Y me encontré con que la sabiduría de lo alto se contrapone a la mentira, a la contención. Y estas son condenadas con acciones pecaminosas que llevan a consecuencias negativas. Ahí está el ver por qué a mí me pasa esto si hice tal cosa, porque se me olvida lo que hice, pero las consecuencias las sufro y no las quiero. Y se relaciona con la falta de amor y la búsqueda de intereses propios en lugar de la verdad. Pero no, eso no era lo que les iba a compartir. Es un círculo vicioso porque, por un lado, la mentira puede ser causa de contención, ya que la falsedad y el engaño puede llevar a conflictos y desacuerdos, problemas con las otras personas. Pero eso a su vez puede generar más mentiras y más enrolarnos en cosas que no son y justificar acciones y defenderme a toda costa porque tengo que ganar la lucha o la palabra o lo que estoy pensando, mis opiniones personales. Entonces eso lleva a la confusión y a la contención en un círculo vicioso que solo Jesucristo puede sacarnos de ahí. Y hay una cosa muy bella que me encontré que no puedo dejar de compartirles, y es que existen unas consecuencias. Las consecuencias de mentir son, y lo voy a decir porque son absolutamente importantes, nos lleva a la exclusión de la presencia de Dios y a la manifestación de la maldad. Es decir, nos entramos en el terreno de maligno y aceptamos todo eso que se convive allá. ¡Qué horror! Esa forma de vivir. Pero nos excluye de la presencia de Dios. Todo lo contrario a la que nuestro Señor Jesucristo nos trajo con la sangre. La consecuencia de la contención puede ser que se destruyan relaciones interpersonales con los seres que más amamos, generar conflictos donde no hay necesidad, alejar a las personas de la paz que nos enunció Andrea y de la armonía. Mejor dicho, nos aparta de todo lo que se parezca a Dios. Y mira las otras consecuencias ya de la confusión. Nos separa de Dios, les dije, nos destruye las relaciones, perdemos la confianza en Dios porque vemos que no funciona, porque Dios está, nosotros estamos más bien lejos de Él. Y socava la confianza con los demás, la credibilidad con Dios. Y Dios allá no puede convivir con eso. Entonces nos aparta de Él. ¿Y qué viene? El juicio divino, porque de eso tenemos claridad. Ese va a ser una de las partes del final de los tiempos y nuestra posición es regresar a casa con nuestro Creador, volver a nuestro propósito inicial. Entonces, así las cosas, y siendo las 5:53, lamentablemente tenemos que darle la palabra, te voy a dar la palabra, Andrea, y ya debemos entonces empezar a orar con la autoridad que el Señor nos ha dado en esta tarde al hablar de estos temas. Gracias, Romy. Yo quiero hacer una conclusioncita chiquita. Y me empezó a venir aquí escuchándolas con todas estas cosas que hablamos de la contraposición a la sabiduría que viene de lo alto. Y es lo que yo les mencionaba, o sea, todo lo que tú estabas diciendo, las consecuencias de mentir, todo lo que mencionó Claudia, todo eso, ¿se acuerdan que inicié con es pura? La sabiduría que viene de lo alto es pura, entonces la mentira mancha, el orgullo mancha, entonces todo eso es mancha y no se puede así, porque Dios es puro y sin mancha. Y me acordé de un ejemplo, y yo contigo lo compartí hace poco, un mes de pronto, Romy, y el ejemplo que yo les decía, yo no puedo estar bien, digamos, en pureza, pero mal en mentir o en esto es algo parejo.
Resulta que los aviones, uno de sus medidores se llama en inglés the attitude y es lo que mide la altitud. Entonces las alas tienen que ir así. Si eso va así, el avión se está volteando. Si no lo balanceas, el avión queda todo el mundo con la cabeza para abajo. Y hay una frase con respecto a eso que a mí me encanta y la aprendí hace mucho tiempo en un mensaje y es de tu actitud, o sea, el no mentir, el estar puros, el ser benignos, el ser bien, todo lo que Dios pide y todo lo que contiene esa sabiduría de lo alto. Entonces, de mi actitud, de tener todo aquí alineado con Dios, depende mi altitud en relación con Él. Entonces, como les decía, o nos volvemos más santa, nos está limpiando, nos está acercando más de regreso a casa y vamos a estar listas para verle cara a cara, o vamos para abajo, la altitud va a ser muy bajita. Entonces, es una invitación a que se acuerden que hay que estar alineadas con Dios para que no se nos voltee el Cobremos avión. altura, para que cobremos Ujú. altura y estemos cerca de Él. Gracias. Exacto. Sí, sí, sí. Aplica 100% a lo que estábamos hablando de estar cercanas a Dios y a la altitud. Igual hay una cosa que es importante, porque básicamente la esencia, no es la sabiduría, pero es la fe. Dice que nosotros, si no mostramos la fe con obras, y lo dice en Santiago 2:18 al 20, dice, pero qué dirá, tú no tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ujú. Entonces, para Mm, mí, o sea, básicamente eso va como, esa parte de ese fruto de la sabiduría va asociado a la fe. Y ustedes saben que sin fe es imposible agradar al Señor. Y por la fe muchos van a creer. Y muchas veces porque vemos que de pronto aquellos de nuestra casa cercanos no nos copian, ¿cierto? O no nos ven. Y es porque esa fe sin obras básicamente es una fe muerta. Entonces wow. es como ir como enlazando como todo eso, porque es que la palabra no está deshilada un libro del otro, no. O sea, todo eso va enlazado, pero solamente por la gracia, el favor de Dios y porque nos permite ser sus hijos, es que lo podemos lograr. O sea, que es mucho, muy sencillo si nos mantenemos unidas a Él, Es básicamente. un todo coherente. Oremos. Andrea, inicia tú la oración cortita. Claudia, y sigo yo. Bueno, Señor, gracias, gracias, gracias porque sigues desmenuzándonos cada detalle de tu palabra, Señor. Gracias por la relación que has traído hoy a través de Claudia, a través de Romy, a través mía, Señor. Y yo pido para que la grabes en cada corazón, en cada mente, Señor, para que podamos crecer, para que podamos hacer lo que tú pides, Señor, y para que podamos pedir con confianza esa sabiduría que viene de ti. Yo te pido, Señor, que como David limpies nuestro corazón, que lo hagas puro, lo hagas pacífico, Señor, que te agrademos y que nuestra actitud esté nivelada contigo, Señor. Nos sometemos a ti, resistimos al enemigo para que éste huya de nosotros. Oro por ese corazón puro y pacífico para ti, porque queremos obedecerte, agradarte, Señor, afirmando nuestros corazones para ti en fidelidad y en firmeza. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así sea, Señor. Gracias. Amén. Claudia. Bueno, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a orar como conviene, Señor, en esta tarde por nosotras y por nuestras amigas y por cada una de las mujeres que vean, Señor, este capítulo de hoy. Señor, es bueno reconocer delante de ti que somos pecadores y por eso hoy reconocemos nuestra falta, Señor, que en algunas veces, Señor, andamos en una sabiduría del mundo, en contención o en jactancia o en engaño, Señor, y en todas esas cosas o en celos o en contienda, Señor. Y te pedimos perdón por eso que no estamos haciendo correctamente en nuestras vidas con nuestro prójimo y, Señor, con los demás. Pero, Señor, porque sabemos que la gracia es un regalo, Señor, que tú nos has dado hoy, Señor, tomamos nuevamente
y aceptamos en ese sí esa gracia que nunca ha dejado de derramarse sobre nuestras vidas y sobre cada una de nosotras, para que, Señor, lo nuevo que tiene, Señor, en esa sabiduría de lo alto sea viniendo a nuestras vidas en paz, en mansedumbre, en gozo, en gozo, que seas tú quitando, Padre Celestial, que seas tú trayendo, espérate, mamita, sí, para que seas tú, Señor, trayendo la benignidad, trayendo la misericordia y trayendo, Señor, todos esos frutos, Padre Celestial, y la verdad que hacen parte, Señor, de tu sabiduría de lo alto. Y por eso hoy te damos gracias. Gracias por ayudarnos, para que sigas formando el carácter de Cristo en nosotros y Cristo Jesús siga creciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, sea Señor, amén. Y Señor, yo finalmente, y antes del cierre de la semana entrante, te damos gracias porque nos has acercado a la sabiduría y hemos visto que es el atractivo más precioso, el tesoro más bien nombrado que nos acerca a ti, a través de querer, porque nos pusiste en el corazón nuestro, el ser humano, anhelar la sabiduría con sus pilares, con sus características, con sus atributos. Y en el fondo de nuestro corazón es anhelándote a ti, bajo el nombre de la sabiduría. Tu esencia, que es, eres esencialmente sabio, por lo cual nos creaste o a través de lo cual nos creaste, y Él se sentaba a deleitarse cuando tú creaste, se deleitó en nosotros. Y Señor, así mismo como hoy cerramos con Santiago, así mismo como Él lo dice en la palabra, si alguien quiere sabiduría, pídala. Y hoy te pedimos sabiduría, sabiduría para cada una de las Gracias. que estamos aquí, las que nos vamos a conectar, la que hace parte de nuestras ciudades, de nuestros grupos, empezando por las coordinaciones. Señor, pedimos sabiduría de lo alto. Tú prometiste y tú cumples lo que prometes. No puede suceder en este mundo dos cosas: que tú mientas o que tú no cumplas lo que prometes. Y como tú cumples lo que prometes, te vamos a pedir la sabiduría de lo alto que descienda sobre nosotros, porque tú has prometido que la darás abundantemente sin restricción. Y de eso estamos completamente seguras y estamos plenamente confiadas. Y a través de la sabiduría en nosotros también llegue la sabiduría a nuestra casa, a nuestra familia, y que seamos ese tesoro codiciable de decir: yo quiero eso, por la sabiduría que brille en nosotros. Y esto lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Chicas, Amén. les agradecemos su compañía. Repliquen, nuevamente les pido el favor de que repliquen este video y que no se cansen, que quedan ustedes con esa sensación de deseo, como cuando uno prueba algo demasiado delicioso, entonces quiere comer más, más, y luego siempre va a querer comer de eso y la va a pedir en la carta de los restaurantes. Ujú. Igualmente, que la sabiduría se vuelva esa golosina o ese manjar sabroso que queremos disfrutar de, para el que queremos disfrutar del Señor. Entonces, estamos a punto de cerrar la siguiente semana. Ya saben, ya les dije el tema. Si lo quieren recordar, escuchemos nuevamente desde el principio esta grabación tan hermosa. Las amo, las amo, las amo. Tarea. Coqueta, una Gracias. tarea coqueta. El Señor las bendiga. Las amamos. Que se Gracias. llenen de Un Bendiciones sabiduría. para abrazo. todas. Gracias, André, Claudia. Gracias, Chao. hermosas. Gracias.